NTN 24 se ha adelantado un poco a este festival y muy temprano nuestra directora Claudia Gurizati entrevistó a justamente uno de esos periodistas que mencionaba Cristina, a Jorge Lanata, el periodista argentino que ha pasado por todos los medios de comunicación, 40 años de ejercicio periodístico, y es un placer, realmente un deleite, Eva, hablar con él. Es que ella además ha hablado de muchísimas cosas y yo creo que la gente se va a quedar enganchada porque ha hablado pues de todo ese periodo que a él le tocaba vivir, sobre todo durante el kirchnerismo, pero hablaba también de gobiernos antes en Argentina porque él es un periodista argentino además, y ha hablado de eso que decíamos, de las vicisitudes y los problemas a la hora de ejercer la profesión, sobre todo cuando eres un periodista crítico al gobierno, porque dice que uno ante todo tiene que ser periodista y no propagandista. Ha hablado, por ejemplo, ha sido él uno de los que ha destacado los hechos de corrupción durante la época de los Kirchner, ha hablado del caso Nisman y se ha referido a muchísimas otras cosas. Se ha preguntado qué ha hecho también la ciudadanía para tener estas pseudodemocracias gobernando por tanto tiempo en nuestros países. Unos apartes de la entrevista de Claudia Gurizati. Usted ha escrito que lo que sucedió en Argentina en estos últimos 12 años con la llegada al poder y la quedada en el poder de los Kirchner ha sido el aparato de propaganda más grande en Argentina desde los años 50. ¿Por qué? ¿Cómo ha funcionado ese aparato? ¿Cómo funcionó estos 12 años? ¿Y hasta qué punto realmente llegó al alma de los argentinos? A ver, esto empezó desde la filosofía, aunque a veces parece que la filosofía no influye, pero la filosofía influye mucho en la política. Había porque falleció hace un tiempo, un filósofo que fue uno de los teóricos de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI. Él inventó que una de las maneras de mantenerse en el poder era pelearse con la prensa. No es ilógico, porque si vos estás manejando de manera autoritaria un gobierno, ¿quién puede comprometerte? ¿Quién puede develarlo? ¿Quién puede denunciarte? Los únicos que pueden hacerlo son los periodistas. En Argentina había una paradoja muy increíble. El 80% de los medios, hasta ahora, era vinculado al gobierno, o directa o indirectamente. Con dineros, con pauta, dinero, con compra. o con propiedad o con dinero. Okay. Ese 80% solo conseguía menos del 20% de la audiencia, porque nunca el periodismo oficialista es leído. La única manera que el periodismo oficialista sea leído es que sea único, que es lo que pasa todavía hoy en Cuba, lo que pasó en la Unión Soviética. Si hay un solo diario, bueno, la gente lo leerá o envolverá huevos con él, pero usará ese diario. Bueno, ¿no? Y lo que está pasando en Venezuela. Lo que está pasando en Venezuela. Que ya nos han sacado a todos los medios que no estamos bajo la visión completa de ese gobierno. Entonces hubo un momento en esto que nosotros llamamos allá el relato. ¿Qué era el relato? Era el cuentito que el gobierno nos hacía de lo que estaba pasando, a donde literalmente desaparecieron los hechos. Me gustaría volver a la reflexión con la que comenzaste y es preguntándonos qué pasa, es decir, el análisis que nos lleva a cómo está nuestra libertad de prensa, en qué está el periodismo en la región, nos lleva a pensar también en qué está la democracia. Dentro de esa pregunta, no cabría pensar que de pronto somos una generación que la falta de democracia o la dictadura la vivieron otros, los padres o los abuelos. Al final estuvimos en unas décadas en las que empezamos a implementar una democracia que no terminamos de perfeccionar, que era frágil, pero caminamos ahí y creímos que ya estaba ganada, que venía del cielo, que no la estamos trabajando, que no la estamos educando. De pronto es eso. Mira, hay un politólogo argentino que se llama Guillermo O'Donnell, que enseñaba, murió hace unos años en Sao Paulo. Él hablaba de un concepto muy interesante. Él decía que había democracias de baja intensidad. O sea, democracias que eran democráticas, pero que no eran muy democráticas. Bueno, no es un juego de palabras, ¿no? Una democracia tiene que ser democrática, no solo a la hora de ir a votar, en la educación, en el trabajo, en las relaciones, en la justicia. No es solo un área. Porque me parece que los gobiernos no llegan a los países de casualidad. Algo tenemos que ver con ellos, incluso con los que no soportamos. Porque si no, no podrían quedarse en el poder. Entonces, capaz este es un buen momento para que los argentinos nos preguntemos qué tendremos de kirchneristas para que hayan estado 12 años. O para que los venezolanos se pregunten qué habremos tenido de chavistas para que se hayan quedado tantos años. Es probable que con Macri estemos mejor sin duda con respecto al kirchnerismo, pero eso no va a ser el verdadero cambio. El verdadero cambio va a tardar y probablemente yo no lo vea. Quiero decir, la pregunta sería a la gente, ¿está usted dispuesto a hacer algo que lo trascienda? Quiero decir, algo que vean sus nietos, no usted. Yo creo que el día que pensemos América Latina así, América Latina va a cambiar.
Es la pregunta que has estado haciéndote, pero ya tienes algo de respuesta frente a esa pregunta. No tenemos que aplicar el pensamiento mágico a la política. Esto de pensar que hay un iluminado que de golpe va a hacer todas las cosas bien. Que un gobierno puede, en el caso mesiánico. Claro, en el caso de Argentina, bueno, y Venezuela fue igual. Ellos reemplazaron a la nación, o sea, ellos creían que el kirchnerismo era la nación, con lo cual nosotros ¿qué éramos? Búlgaros, no éramos argentinos, éramos checoslovacos, ¿qué éramos? O sea, absurdo. Esto es pensar que el partido del gobierno es la nación y el Estado, es una locura. Tú has logrado unas revelaciones, investigaciones pues muy serias, de temas muy concretos durante el gobierno de los Kirchner que se han vuelto referencia, pues no solamente en Argentina, sino también en América Latina. Pero para seguir hablando de este tema de la justicia, el fiscal Nisman y su muerte. Sí. Llega el nuevo gobierno que está generando todas estas esperanzas de Mauricio Macri y cambia la forma en cómo se está haciendo la investigación y por un decreto presidencial trata de poner, digamos, en conocimiento hasta el momento cómo se ha manejado la investigación de Nisman. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, yo estoy de acuerdo con que la causa la tiene que tener otra gente. No me parece mal la gente a la cual le cambiaron el expediente, o sea, eso está bien. ¿Le da confianza? Sí. Okay. Ahora, ojo con lo de Nisman, porque evidentemente a Nisman lo mataron. Uno siempre tiene, yo tengo la duda con respecto a de qué lugar, pero es bastante probable que haya tenido que ver con los servicios de inteligencia locales. ¿Por qué cree que Macri asumió ese liderazgo en la región de empezar a presionar? Yo no lo veo, a ver, me porque parece, rompió un silencio que ningún mandatario lo había, se había atrevido. Me parece buenísimo que Michetti, en este caso, porque Macri no fue a la reunión de la CELAC, fue la vicepresidenta. Pero hablo de Mercosur, hace poco. Sí. Que Argentina, bueno, habló en el Mercosur y ahora esto fue la reunión de la CELAC. Me parece genial que Argentina sea la primera en decir que había problemas con presos políticos en Venezuela. Lo tendríamos que haber dicho hace muchísimo. Y en realidad todo América lo tendría que haber dicho y América se cayó la boca con eso, por intereses de todo tipo. Yo no lo veo a Macri como un líder regional, pero por una cuestión de personalidad. Yo creo que Macri bastante tiene ya con Argentina, que no sé qué va a hacer con ella, como para tratar de proyectarse. No creo que él tenga ese interés hoy. Para mí el gobierno de Venezuela es un gobierno de derecha, no es un gobierno de izquierda para nada, es un gobierno militar de derecha. Pero es bien fascista, es un gobierno fascista siglo XXI. Nadie podría decir que es un gobierno progresista, tiene presos políticos, persigue a la gente, o sea, eso no es un gobierno de izquierda.